Durante estos últimos días han existido una serie de gestiones para que se pueda tramitar con prontitud en el Congreso un proyecto de ley conocido como Ley Alberto. Este proyecto ley surge luego del trágico caso de muerte de Mauro Alberto Gómez, quien sufrió un accidente de tránsito protagonizado por un chofer que dio positivo en el test de cocaína. Lo que se buscaría entonces es sancionar con mayor gravedad a quienes cometen este tipo de delitos, quien está impulsando esto, quien está apoyando también a los familiares de Alberto Gómez es el diputado Luis Cuello, con quien tomamos contacto de inmediato. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por el contacto. ¿Cómo está, Gabriela? Muchas gracias por la invitación. Diputado, pareciera ser que frente a ciertos casos, ciertas situaciones tan dramáticas como esta, se necesitan ciertas normativas especiales o nos vamos dando cuenta quizás que la ley no abarca estas materias. ¿Cómo podría explicar usted, antes de entrar en el detalle de esta ley en particular, por qué cree usted que pasan este tipo de cosas? Bueno, esto pasa porque en definitiva el derecho se va construyendo de la realidad, de las distintas circunstancias, hechos que van surgiendo, puesto que el derecho no puede prever todo casuísticamente. Y desde luego que en este caso, claro, hay un hecho trágico que motiva varias propuestas de ley, pero sin embargo creo que es un debate que es un poco es anterior. O sea, yo creo que ya existía esa inquietud respecto de la falta de condiciones de seguridad, tanto de pasajeros como conductores en el transporte público, pero claro, siempre en definitiva, a veces las leyes lamentablemente avanzan más rápido cuando se concita una mayor atención pública, y en este caso, con un hecho que ha sido muy doloroso para la comunidad de Valparaíso y la comunidad del Liceo Eduardo Labarra, pero que sin duda tiene una implicancia, a mi juicio, nacional, porque pone al desnudo cuáles son los riesgos que hoy día estamos corriendo quienes usamos el transporte público. Claro, diputado, para que quede claro, en este momento no existe algún tipo, ¿qué pasa con el consumo de drogas y la conducción? Porque estamos quizás bien acostumbrados a escuchar la ley Emilia, lo que pasa cuando se conduce en estado de ebriedad, las sanciones a las que se expone, cuando hay accidente con resultado de muerte, etcétera. Pero con las drogas, ¿pasa algo similar? ¿Funciona la misma normativa? Sí, desde luego, está naturalmente castigada, sancionada la conducción de vehículos motorizados bajo el efecto de las drogas, como también del alcohol. Y por ello que, más allá de las penas, en definitiva, la discusión tiene que ver con generar herramientas preventivas que sean más eficaces. Hoy día las hay, ¿ah? Hay herramientas preventivas, hay controles está el programa Tolerancia Cero, que lo aplica el SENDA, que es un programa que implica dispositivos en la calle que son bueno, programados, que hacen un control aleatorio a los conductores de todo tipo, de transporte público, de vehículos particulares. Sin embargo, creo que lo fundamental acá es que en transporte público debe regir otra lógica, ¿ya? Porque tenemos una industria, o sea, empresas que hacen uso de un bien público, que es la calle, ya que tienen un permiso especial para hacer este negocio del transporte público, y también tienen una responsabilidad mayor, porque conducen a muchas personas, personas mayores, bueno, de niños, niñas, y por lo tanto esa responsabilidad creo que no se le ha tomado el peso suficiente, y por lo tanto hoy día, desgraciadamente, las mismas empresas no han tomado en serio esa responsabilidad, pese a que reciben además subsidios del Estado. Las empresas de transporte público reciben ingentes recursos públicos para poder funcionar y cobrar una tarifa que sea menor a la que realmente correspondería si no tuvieran esta subvención. Entonces, en definitiva, no se hacen responsables, no quieren invertir por una cuestión de ahorrar costos, y además esto se cruza también con ciertas condiciones estructurales que tienen que ver con la jornada laboral, o sea, con las condiciones laborales de los conductores. Con esto no estoy justificando nada, sin embargo, yo me he entrevistado con conductores de empresas de la región de Valparaíso bajo condición de anonimato, puesto que si ellos denuncian, sus condiciones laborales son inmediatamente despedidos o puestos en listas negras, y tienes jornadas de 14 horas, 15 horas, y por lo tanto eso también va provocando problemas de salud. La drogadicción es un problema de salud, sin duda, pero el punto es que debe existir alguna herramienta que permita impedir, y en el fondo que prevenga que ningún conductor de transporte público lo haga, trabaje bajo los efectos del alcohol o de la droga.
Y por eso, diputado, lo que se busca con este proyecto finalmente es que las empresas estén obligadas a realizar test de droga a los choferes, ¿no? Tal cual. Bueno, hay varias propuestas. Nosotros presentamos un proyecto de ley que ya fue declarado admisible, que se dará cuenta en la sala de la Cámara, que establece la obligación de las empresas de transporte público mayor de aplicar test de drogas y alcohol diariamente a los conductores al inicio y al término de la jornada. Al respecto quiero dar un antecedente. Nosotros hemos estado preocupados del tema del transporte público desde el inicio de nuestro mandato como parlamentario. Y el año pasado, por ejemplo, nos reunimos con el subsecretario Monsalve, con la Fundación Emilia, con la directora nacional del Senda, en La Moneda para pedir más presupuesto para el plan Tolerancia Cero, porque en definitiva hay muy pocos narcotés en Mm. cada región, son muy escasos y eso requiere mucho más recursos. Sin embargo, no pudimos avanzar. Yo espero que ahora esto tenga mayor recepción en el gobierno desde el punto de vista que no se puede ahorrar plata en prevención para cautelar la vida de las personas. Entonces, por lo tanto, hay un esfuerzo público que hay que hacer. Pero el esfuerzo privado tiene que hacer la empresa y yo, por ejemplo, me reuní también al día siguiente de ocurrir esta tragedia. Nosotros presentamos el proyecto de ley, pero también me reuní con el director del Senda Regional, quien nos expresó una estadística que es alarmante. El Senda, el año pasado, el año 2023, hizo 150 controles aleatorios, o sea, en el contexto del plan Tolerancia Cero, a conductores de microbuses en la región de Valparaíso. 150. De ellos, 15 conductores dieron positivo, 13 a drogas y 2 a alcohol. Es decir, el 10% de los conductores de esta muestra 150 estaba conduciendo bajo efecto de las drogas o del Mm. alcohol, lo que es muy alarmante. Un 10% es, usted Mucho. comprenderá que es un porcentaje muy elevado y por lo tanto acá hay algo que se ha naturalizado y la gente en el fondo asume el riesgo, claro, porque en el fondo no tiene más alternativa. Y esto era cosa de tiempo que ocurriera una tragedia como esta. Sí, diputado, diputado Cuello, por ejemplo, uno puede conocer cómo funcionan las medidas de prevención para los tripulantes de vuelo, para los pilotos también aeronáuticos, y las exigencias son altísimas. Los test de droga se hacen prácticamente en cada vuelo y quienes trabajan en eso lo saben y, bueno, se eximen de consumir cualquier tipo de droga, incluso alcohol, antes de volar cuando el riesgo en los vuelos es mucho menor que el riesgo que puede existir en el transporte público terrestre. ¿Se tendría que equiparar quizás? ¿Se tendrían que equiparar las condiciones de seguridad para evitar casos como el que estamos conversando? Yo creo que sí, y por eso que nuestra propuesta, insisto, hay otras propuestas. Está también la diputada Carolina Marzán, que propuso una ley que establece controles semestrales. Nosotros, yo conversé me reuní con la madre de Ujú. Alberto, le propusimos hacer una reunión transversal con otros diputados, tuvo también el diputado Celia La Moneda con la ministra Toá, para llegar a un acuerdo y fusionar los proyectos. Yo creo que acá hay que hacer un esfuerzo que sea transversal. Esto traspasa con mucho cualquier posición ideológica. Pero volviendo al punto de su pregunta, creo que es interesante lo que plantea porque en definitiva hay ciertas profesiones u oficios que sencillamente no pueden utilizar drogas y alcohol. O sea, esto no pasa por la libertad individual, esto pasa por la responsabilidad con otros. ¿Ya? Mm. Entonces hay ciertos trabajos que sencillamente excluyen toda posibilidad. Y como bien lo dice usted, un piloto de avión sabe que no puede consumir alcohol, sabe que no puede consumir drogas. Lo mismo pasa con alguien que maneja maquinarias pesadas en la minería u otras Tal cual. industrias. Por lo tanto, claro, un conductor de microbuses no puede sencillamente consumir alcohol ni droga. Y por lo tanto, volviendo al punto del tipo de control, en la reunión que tuvimos con el director de Senda nos contaba, por ejemplo, que hay empresas de transporte interurbano que voluntariamente aplican un control diario. Por eso es un buen ejemplo, un control diario a la entrada o sea, antes del viaje y después del viaje, ¿ya? De forma tal que se aseguran por completo que el conductor no va a consumir drogas ni alcohol. Ahora, claro, si algún conductor es detectado o da positivo, claro, ahí hay que tomar un enfoque que no sea tan punitivo. Es decir, Mm. no se trata de estar despidiendo a personas que tal vez tengan un problema de salud, sino que más bien también acompañarlo, y para eso también hay organismos que podrían hacerlo. El propio Senda podría acompañar a aquellos conductores que tienen problemas de salud y que en definitiva, por alguna circunstancia, alguna razón, consumen drogas y alcohol. Pero lo importante antes que eso es prevenir. Sí, pues y usted daba en un punto también hace un ratito, diputado Luis Cuello, cuando decía que las empresas de transporte reciben subsidio estatal. Entonces tampoco podrían decir, ¿saben qué? No hay recursos para hacer esto. O sea, en estricto rigor deberían existir los recursos para contar con alcotés o narcotés y realizarlos como usted plantea, quizá diariamente. Por supuesto, porque este es en definitiva un costo necesario, un costo Mm. indispensable. Si lo normal para mí, lo anómalo, es que no haya ninguna política de las empresas al respecto, Mm. es decir, que no tenga ningún tipo de control.
que se naturalice. Eso es lo grave y lo delicado. Y esto tiene que ver con un problema mucho mayor del transporte público. Nosotros hemos trabajado largamente en la ley que pasa la micro, tratando de incorporar una empresa pública, pero claro, esto pasa, yo creo que esto tiene una resolución un poco más rápida porque implica voluntad, pero si no hay la voluntad, bueno, para eso está la ley, para eso estamos los legisladores, para, en el fondo, imponer una obligación que tiene que ver con defender la vida y la integridad física de las personas, y en especial de los estudiantes. En el caso de los estudiantes, ellos ya sufren malos tratos porque pagan una tarifa rebajada, y en definitiva, todos estos accidentes, este tipo de accidentes se provoca porque también esa expresión de los malos tratos, porque no le para la micro, porque se va subiendo y la micro parte muy rápido, y o sea, hay muchas condiciones para que se provoquen este tipo de accidentes que son fatales, que son trágicos, que obviamente que destruyen a la familia, y por lo tanto creo que acá no hay que fijarse en los costos, sino que más bien un bien superior, un bien jurídico superior, que es la vida de las personas y los pasajeros. Diputado, finalmente, en cuanto a la reunión que sostuvieron con la ministra Toá, ahí se vio la posibilidad de, como usted bien decía, porque está la ley Alberto que presentó la diputada Marzán, está esto que propone usted que sea un control diario. ¿La idea es fusionar entonces todas estas iniciativas? Tal cual, la idea es que sea una sola ley, la ley Alberto, que lleve el Ujú. nombre de Alberto, que era un estudiante muy joven del Liceo Eduardo Lavarra, y porque en definitiva también la familia está dando una lucha con mucha fortaleza. O sea, en esta circunstancia está, digamos, dando una pelea que significa defender la vida de otros también. O sea, en el fondo que no se, a ver, establecer un precedente, y lo dijo la madre de Alberto en la reunión con la ministra Tobar, un precedente que impida que una cosa como esta, una tragedia como esta, se repita. Entonces, la voluntad del gobierno, bueno, la ministra quedó de estudiar los proyectos, van a ver si le hacen alguna propuesta, alguna modificación. Nosotros estamos abiertos a eso, si se puede mejorar técnicamente, bien, estamos todos abiertos al debate, pero lo importante es que esto se tramite, que no pase con otras ocasiones que la noticia decaiga, vaya desapareciendo las páginas de los diarios, en definitiva no se haga nada. ¿No? Nosotros queremos que esto se tramite y se discuta muy pronto, ojalá en la Comisión de Transporte, y yo creo que hay voluntad del gobierno para ello. Ya pues, diputado, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de este tema y estaremos súper atentos a lo que pueda ocurrir con la tramitación de esta iniciativa. Que esté muy bien. Muchas gracias, Gabriela. Gracias. Conversábamos entonces con el diputado Luis Cuello, quien está impulsando entonces la tramitación de esta ley que busca hacer controles de narcotés, de alcotés para los choferes del transporte público.